La segunda parte inicia mostrándonos al jubilado Ray, el cual al tomar un caso de un niño con su madre desaparecidos, este es asesinado, pero no sin antes haberle encargado el trabajo a una especialista llamada Anaís. Maribeth Medina, quien fue la que quedó en hogar de Ray, es notificada de su muerte, y al ver el cuerpo de Ray, encuentran un mensaje en su brazo en el que pide busquen a el contador. Maribeth encuentra entre los archivos de Ray el número de teléfono para contactar al contador. Después, deja un mensaje en la Academia de Neurociencias para que éste le ayude a resolver la muerte de King, y Justine, quien es la asistente del contador, es la que recibe el mensaje. En otra parte, un líder criminal se queja que sus hombres no hayan eliminado a la mujer que se encontró con King, así que ahora pide que eliminen al padre de la mujer desaparecida para que no se descubra que están involucrados. El líder teme a que la mujer que contactó King descubra la verdad, pues sabe que ésta iría por su cabeza. El contador contacta en persona a Maribeth por primera vez, y ésta le recalca lo sucedido hace 8 años atrás en la primera película. Ambos analizan la investigación de King, y al identificar a la madre con su hijo desaparecidos, van al hogar donde trabajó la madre como migrante, y descubren que varias trabajadoras de ese lugar eran manejadas mediante métodos de trata de personas. Al ver lo complejo del caso, Christian busca el apoyo de su hermano Braston, el cual le reclama el tiempo que ha pasado sin buscarlo. Mientras los hermanos ejecutan una trampa para capturar a quien manejaba a las mujeres, Maribeth trata de descifrar la escena de la muerte de King sin lograrlo, pero da con la noticia de la muerte del padre que buscaba a su hija y nieto desaparecidos. Con la ayuda de la voz, logran dar con la identidad de la mujer que se reunió con King, pero al mismo tiempo, Maribeth se espanta de las capacidades y métodos que se utilizaron. Debido a esto, ella intenta hacer las cosas sola y a su manera. Sin embargo, al intentar sacar la confesión de quien capturaron, este es asesinado junto a su abogado delante de ella, y por fortuna, logra esquivar el disparo dirigido a ella, quedándole solo la pista de que la madre del niño había sufrido un accidente automovilístico. Christian encarga a la voz que siga la pista de ese accidente. Después, reflexiona con su hermano sobre la importancia de las relaciones familiares, así que deciden salir por un rato a divertirse juntos. Ya habiendo encontrado un lugar, Braston se alegra al ver que su hermano logra socializar un poco, pero al parecer tienen la fortuna de atraer problemas, así que terminan el paseo con una pelea y saliendo victoriosos a su manera del lugar. Maribeth va al centro médico donde fue atendida años atrás la madre desaparecida, y encuentra sus registros aunque con otro nombre. El accidente que sufrió le provocó una lesión cerebral que le ocasionó la pérdida de la memoria, pero al mismo tiempo le activó zonas del cerebro que potenciaron sus habilidades, por lo cual desarrolló una personalidad distinta a la que poseía. Dejó de ser Edith Sánchez, y ahora se convirtió en una asesina a sueldo llamada Anaís, la cual, por azares del destino, fue la misma mujer que había contactado Ray, y la misma que ahora buscará cobrar un contrato de ejecución en contra de Maribeth. Christian se entera por el celular de su hermano, y al avisar a Maribeth, esto le ayuda a estar alerta y a poder defenderse del ataque de Edith. Maribeth es gravemente herida pero logra salvarse gracias a que Edith mira la foto en la pared que le mostró Ray antes de morir. Ella comienza a recordar su desaparición y al líder criminal responsable, pero cuando Christian llega para ayudar a Maribeth, él le llama usando el nombre de Edith, y ella dice que dejó de serlo. Christian le dice que su hijo se encuentra capturado en Juárez, y ella decide marcharse y abandonar el contrato de ejecución. El líder criminal que pagó para asesinar a Maribeth, al enterarse que sigue viva, y que la investigación cada vez más se acerca a ellos, ordena eliminar al grupo de niños que tienen en Juárez y en el cual se encuentra el hijo de Edith. Braston se queja que su hermano se arriesgue demasiado para ayudar a estas personas,
pero al final termina apoyándolo y decide acompañarlo a Juárez. Justin hackea a un dron militar para que les ayude a encontrar a los niños, y al ubicarlos avisan a Christian la masacre que están por efectuar. Debido a la emergencia, preparan un asalto frontal y logran entrar en una camioneta, pero son recibidos por hombres fuertemente armados e inician una batalla a muerte con el grupo delictivo. A pesar de las bajas, no pueden evitar que se lleven a los niños pues son demasiados, así que intentan separarse, pero Christian decide regresar de último momento y salva a su hermano. Al llegar el camión con los niños, inmediatamente se les ordena entrar a una fosa, pero antes de ser ejecutados, Christian llega con su hermano para impedirlo, y logran rescatar al hijo de Edith, el cual había sido tomado como rehén por el mismo que le disparó a Ray. Poco tiempo después, Justin contacta a quien se encarga de los contratos de ejecuciones, y logra alterar el contrato en contra de Maribeth. Al mismo tiempo, Edith recibe un mensaje con la ubicación del líder responsable de su tragedia, y ésta se dispone a ir por él. Este líder de la mafia es ubicado en otro país por Edith, quien ahora se hace llamar Anaís, y lo ejecuta saliendo en el baño, lo cual es justo como él había mencionado que no le gustaría que ella lo encontrara. Al final, Maribeth hace una llamada para agradecer a la voz y a Christian la ayuda que le brindaron para resolver el caso. Asimismo, la voz, quien recordemos es Justin, se prepara para recibir a un nuevo integrante en la academia, el cual resulta ser Alberto, el hijo de Edith por el cual perdió la vida Ray al intentar encontrarlo. Tal vez sea necesario darle más de una sola mirada a esta película, ya que al igual que la anterior, está cargada de información que uno podría perderse si no le pone atención. Estaré atento a los próximos estrenos, y veré cuál merece la pena ser tomada en cuenta para próximos videos. No olviden suscribirse. Me despido y hasta la próxima.